Donde rincón encantado, jardín de puras esencias, vive siempre en mi presencia y en esa visión soñada que poseyó el corazón. Ecos del Conveima, la emisora del Tolima. Ecos del Conveima, la emisora con identidad regional. Ecos del Conveima, regional. Ecos del Conveima, la 790 en su dial. Todo lo manifestado en el siguiente espacio es responsabilidad de locutores, periodistas o personas que intervienen en él. Ecos del Conveima, la emisora con identidad regional. Ecos del Conveima, 790 AM. Se enlaza con nuestros oyentes a través de Facebook Live. Democracia en acción, en Ecos del Conveima 790 AM. Fundador, Gustavo Ramos Arjona, excongresista tolimense, abogado y politólogo especializado en gestión de entidades territoriales y gobierno municipal, derecho constitucional, ciencia política, derecho penal y procesal, sistema acusatorio oral, conciliador en derecho, estudios, Universidad Externado, Universidad de Ibagué, Universidad Antonio Nariño y Universidad de Salamanca, España. Tarjeta profesional 133-008. Democracia en acción. Oyentes de Ecos del Conveima, muy buenos días, bienvenidos como siempre a Democracia en Acción, todos los sábados de 8 a 9 de la mañana. Hoy es sábado 26 de septiembre de 2020. Sábado 26 de septiembre de 2020. El saludo cordialísimo de nuestro fundador, el doctor Gustavo Ramos Arjona, en la producción Alexandra Ospina, la coordinación de Álvaro Murillo, y muchos serán los temas a tratar hoy en Democracia en Acción. Primero que todo, hay repudio, hay rechazo al atentado que se ha descubierto se hará contra el presidente de la República, Iván Duque Márquez. Conocieron o divulgaron los organismos de seguridad del Estado que se va a adelantar por parte de algunos sectores disidentes, de grupos disidentes, un atentado contra el mandatario de los colombianos, Iván Duque Márquez. De inmediato se ha conocido el rechazo de todos los sectores políticos, de los partidos y movimientos políticos frente a lo que han descubierto los organismos de seguridad. El atentado al mandatario de los colombianos, Iván Duque Márquez. Hay rechazo de todos los sectores. Se puede estar o no de acuerdo con el presidente de la República, pero un acto de esta naturaleza hay que repudiarlo, hay que rechazarlo de inmediato, y es lo que ha sucedido, que todos los sectores, incluso los de izquierda, han rechazado y repudiado este atentado al mandatario de los colombianos, Iván Duque Márquez. Doctor Gustavo Ramos Arjona, ya estaremos con él aquí en Democracia en Acción. También quiere fijar su posición frente a este anuncio de los organismos de seguridad, tanto de organismos de seguridad del orden militar como policial, en el sentido que se prepara un atentado al mandatario de los colombianos, Iván Duque Márquez. Muy buenos días, doctor Gustavo Ramos Arjona. Bienvenido, como siempre, a Democracia en Acción. Muy buenos días, mi querido Álvaro. Y a todos los amigos y amigas que en este momento están en sintonía con Ecos del Conveima, en el dial 790, y obviamente conectados en cualquier sitio de la geografía del planeta, por lo que hemos calificado, Álvaro, la magia de ¿qué? De la Internet. La magia del Internet. Es decir, ese es un adelanto que hoy nos tiene
a todos trabajando desde la casa, desde cualquier sitio, y que las comunicaciones nos hacen pues sentir muy cerca. Se acabó el Marconi, se acabaron todos los medios. El Viper. El Viper, todo medio antiguo. Bueno, Álvaro, hoy tenemos muchas cosas importantes que comentar. Oiga, doctor Ramos, a propósito, usted ha mencionado Internet. Para unos es femenino, para otros es masculino. Bueno, usted Mientras tanto, la Real Academia de la Lengua acepta las dos formas, ¿no? Usted puede decir la Internet o puede decir el Internet. ¿Y por qué aceptan las dos cosas? Porque hay un sector, y muy amplio, por cierto, que aplica el masculino, el Internet, y hay otro sector que aplica el femenino, la Internet, de modo que la Real Academia para curarse en salud dice, bueno, pues son bien utilizados el masculino y el femenino. Como con las niñas y los niños, ¿no? Exactamente. Y aunque uno cuando dice los niños incluye varoncitos y mujeres. bueno, pero ¿qué pasó ahí entonces? No, eso se lo inventó Pia Córdoba, se lo inventó Iván Cepeda, Robledo, de decir los niños y las niñas. No, desde que usted diga niños, incluye Pero niños la y Real niñas. Academia, ¿qué dice? No, que es niños. Eso por eso le digo, ese En es un plural. invento. Cuando usted menciona niños, incluye hombres y mujeres, ¿sí? Femenino y masculino. Pero ellos se inventaron eso. Entonces, usted sabe que hay personas que imitan. Y con el Internet, entonces, para evitar problemas, entonces, ¿qué dijeron? Aceptemos. Sí, aceptemos. Pero no aceptaron fue en el caso de niños, plural, los niños. Bueno, ¿usted se acuerda de una candidata a la gobernación, qué dijo, de los tolimenses, cómo fue? Ah, sí, y que ahora es diputada, ¿no? Yo no sé. Rosemary Martínez Rosales, ¿no? ¿Cómo Y fue? lo dijo aquí en Ecos del Conveima en una entrevista que yo le hice a propósito. ¿Fue usted el autor en de que Econoticias. cometiera el error? No, simplemente yo la presenté y ella dijo, los tolimenses y las tolimensas. Bueno, pues se asimiló bien a la Real Eso es Academia, ¿no? garrafal. ¿Por qué? Claro, los tolimenses, por eso, volvemos al mismo tema. No, Cuando usted dice tolimense, incluye hombres y mujeres. No la critique, que ella lo dijo bien de acuerdo a las nuevas normas Y de no de es la Real Academia. no es la primera metiditas de patitas de Rosemary Martínez Rosales. Son muchos, perdimos la cuenta. ¿Cómo así? ¿Se las lleva a todas? Y eso que es profesora. ¿Cuál otra le recuerda así importantísimo? Tantas, ¿Como doctora cuál? Ramos, no. Otra ahí, porque están a la expectativa. No, dejemos así, únicamente mencionemos esa, ¿no? De tolimenses y tolimensas. Bueno, sí, hoy con los medios de comunicación y todo lo que ha avanzado, la inteligencia artificial, Álvaro, ya, por ejemplo, la escritura tiene que ser más rápida. Ya cuando se está chateando, ya no se escriben las palabras completas, ya es muy abreviado. Por ejemplo, no dicen por favor, dicen porfa. O porfi. Sí. Y ahí, entonces, ¿cómo quedamos? Usted pues que es estamos- mi asesor, Estamos maltratando nuestro idioma castellano. pero sí, se va Se dice corrigiendo por mucho. favor. Y entonces ya se escribe, ya no interesa si es con mayúscula o no, sino que para escribir rápido se va escribiendo, y lo importante es que se entienda, ¿no es cierto? Pero mire que eso es como los que cometen pleonasmo, es decir, redundancia permanentemente. ¿Usted ha escuchado los que dicen funcionarios públicos? Hombre, si es funcionarios del sector público, ¿sí? Entonces simplemente funcionario, el funcionario, los funcionarios. Pero no, caen en ese pleonasmo en forma permanente. Es como los que dicen vuelvo y repito. Si usted vuelve a decir algo es porque lo repite, entonces simplemente repito. O diga vuelvo y digo. ¿Sabe quién le está ganando a usted? ¿Quién? El doctor, el médico y politólogo. No, pero yo le Agustina Garita. tengo el duro de nuestro idioma. Pero ¿por qué? Es el profesor Cleóbulo Saugal Cárdenas, tolimense, nacido en Cunday, Tolima. Pero no le gusta Sí. el doctor Angarita. No, que- claro, y además es amigo mío.
¿sí? Él está dedicado también está bien, a sí. analizar y a que se pronuncie bien y se escriba bien. Sí, no, y de eso se trata. Es que hay que mimar, hay que proteger a nuestro idioma, ¿sí? Entonces uno no puede permitir que se hable o se escriba mal. ¿Ah? El profesor que usted dice, el que lo asesora a usted, ¿cómo es? Cleóbulo Sabogal Cárdenas, profesor universitario radicado en Bogotá, es el duro a nivel nacional, es el hombre que más sabe de nuestro idioma. Cleóbulo Sabogal Cárdenas y orgullosamente tolimense, nacido en Cunday. Ese fue su profesor personal. ¿Sabe de quién es amigo también? Sí. De Juan Pablo Sánchez Vaquero. Que Y de Fernando Sánchez Vaquero. Que lo saludamos muy especialmente al doctor Juan Pablo. Ahora y sí, a Fernando. Ahora sí entiende por qué Juan Pablo Sánchez Vaquero habla muy bien. Pues hombre, porque tenemos ese profesor, Cleóbulo Sabogal Cárdenas. No, él está sobrado. El doctor Juan Pablo está sobrado en los programas que está haciendo. Y es lo que estoy destacando, los doctor programas que Ramos. está haciendo él virtualmente, pues a mí me tiene pues muy, no asombrado, pero sí estoy muy contento con lo que ha venido haciendo el doctor Juan Pablo Sánchez con la plataforma virtual. ¿Sí ha visto usted las entrevistas que Sí, no, muy bien, de muy bien. personajes? ¿Sabe qué término le aplico yo ahí? Sí. ¿Qué calificativo? Excelente. Bueno, muy bien. Bueno, ahora sí vamos a lo que vinimos, ¿no? ¿Cómo describe excelente? Pues hay dos formas. No, una sola. ¿Cuál es? EXC. EXC. Una sola, doctor Ramos. Y cuando se le pone la C, ¿Ah? No, está aplicando. ¿No acepta? No. mira no, la academia. No lo acepta, doctor Ramos. Excelente. Correcto es decir, o escribir EXC. Y si se le pone la C. Y omite la X, está No, escribiendo con las mal. dos, le puede colocar las dos. ¿Cómo así? No, es que usted coloca las X. dos. EXC. Excelente. Bueno, muy bien. Usted es funcionario público. No, imagínense que funcionario público, funcionario. Pero aquí escucha uno la No, entrevista. todos los días usted escucha del gobernador para abajo, ¿sí? Y personas que tienen alto nivel intelectual que usted supone que no van a incurrir en ese pleonasmo y caen. ¿sí? Bueno, es como yo que vivo pues preocupado es en el ámbito del derecho constitucional colombiano, ¿cierto? ¿Cuál parlamento? Aquí no hay parlamento en Colombia porque nuestro sistema no es parlamentario. El sistema que impera en Colombia es el republicano. Por eso aquí hay congresistas, no hay parlamentarios. Y ellos mismos caen en esa falla. Usted los escucha, es que nosotros los parlamentarios, no señor, aquí no hay parlamentarios. Ayer escuché una entrevista de uno que está aspirando a 3 cosas. ¿A qué aspira? Dice, si mi equipo me dice, me quedo en la Cámara. Si mi equipo me dice, me voy para el Senado. Si mi equipo me dice, me voy para la gobernación. Y si mi equipo me dice que no vuelva, pues no vuelvo. No vuelvo al Parlamento colombiano. Ah, ¿sí sabe qué fue? Sí, pero no lo boleteé. Yo no lo estoy boleteando. Y ese término es de los muchachos, de los jóvenes. Yo no lo estoy boleteando. Entonces, si mi equipo me dice, los parlamentarios vuelven. No, yo vivo insistiendo desde hace muchos años, Álvaro, usted es testigo de eso, que en Colombia no hay parlamento. No lo hay. El congresista, claro, sea representante a la Cámara o sea senador, es el congresista. Porque tenemos, obviamente, 2 cámaras. Uno le dicen la Cámara Baja y la Cámara Alta, no, pero son 2. Sí. Pero cuando el Congreso se une, ¿cómo son? Van las 2 cámaras. Claro. Para la posesión, por ejemplo, del presidente, es el Congreso en pleno. Entonces están los 12. Sí, hay que corregir eso, sobre todo los que están incursionando en la política, que no incurran en ese error que es que se nota como muy... No, feo, eso muy se escucha feo, feísimo. ¿no es cierto? Sí. Le da la impresión a uno que se traslada para España, por allá para Europa. No, donde hay parlamento. Varios países donde hay parlamento, sí, pero aquí en Colombia no hay parlamento. Bueno, Álvaro. Aquí ahí es Congreso. Usted cuando llegaba, porque le voy a confesar porque llegué tarde,
¿Y por qué? Cuente. Pues salí y se me olvidó el tapabocas. Ah, no, pero muy bien que se haya devuelto. No, es que sucede, entonces hay que cargar uno auxiliar en el bolsillo, porque De emergencia. de emergencia. Entonces vemos de que usted estaba comentando que trataron de hacer un atentado, ¿cómo es la cosa? Sí, al presidente de la República no fue descubierto y revelado por los organismos de seguridad del Estado sobre este atentado que preparan sectores extremistas contra el mandatario de los colombianos, Iván Duque Márquez. Y esto hay que rechazarlo, hay que repudiarlo, sea usted del partido que sea, doctor Ramos, sea del partido de gobierno, no lo sea de izquierda, sea de derecha, sea del centro, de lo que sea, es unánime el sentimiento de los colombianos de repudio y de no aceptar un hecho violento de esta naturaleza. Bueno, es que estamos viendo una situación en Colombia muy difícil, Álvaro. Es decir, todos los días mueren personas de un lado y de otro. Todos los días hay masacres. Hay masacres. Los que perdieron no quieren aceptar, es decir, no quieren aceptar que la única forma en la democracia de rescatar el poder es en las urnas. Mire, doctor, y es que hay sectores extremistas que no entienden que Colombia no quiere más violencia, que no quieren más. Sectores como las disidencias de las FARC, el ELN, que tanto daño le hacen al país, no de ahorita, no, eso lleva mucho tiempo, porque esas disidencias hacían parte de las FARC que se acogieron al proceso de paz. Entonces prefirieron seguir en el monte cometiendo todo actos de bárbaros, de brutalidad y de violencia que acogerse a las bondades que les ofreció el Estado colombiano. De modo que no aceptamos esa actitud que ha asumido, por ejemplo, las disidencias de las FARC o el mismo ELN. Es que la situación es muy clara, mi querido Álvaro. Todos estos ataques vienen pronunciándose y con hechos muy, muy dolorosos. Y yo recuerdo cuando el doctor Álvaro Uribe se presentó para la presidencia en el año 2001, ese atentado que le hicieron en Barranquilla, siendo candidato a la presidencia, y posteriormente siguieron con la misma tónica. Es decir, a mí me parece que... Ahora, ¿qué le parece el atentado cuando en la propia casa de Nariño? Hágame el favor. Para allá iba, Sí. precisamente el 7 de agosto del año 2002. El 7 de agosto del año 2002, que las FARC, desde Bogotá, desde el barrio Santa Isabel, organizaron todo un ataque con cilindros, los cilindros que ellos... Los cilindros bombas, sí. Pero sin embargo tuvieron un rocker. Claro. Y casi le llegan allá al Capitolio. Alcanzaron a llegar al Capitolio con ese ataque el ataque al Estado colombiano, porque en ese momento no era a Álvaro Uribe que se estaba posicionando como presidente, sino era al Estado colombiano. Claro, eso le iba a decir, es un ataque directo a nuestro Estado. Al Estado colombiano. Es atentado a todos los colombianos, no a un colombiano, no, están atentando contra todo un país. Y así sucesivamente, ese mismo día, a la escuela militar José María Córdoba también alcanzaron a llegar allá con otros disparos. Es decir, fue terrible. Ese día casi hay algo horroroso para el mundo desde Colombia. El día de la posesión del presidente legítimamente constituido y elegido por el pueblo colombiano, casi lo ha... Y abrumadoramente, mayoritariamente. Bueno, entonces ese día estaba la comunidad internacional que lo estaba acompañando. Yo me acuerdo que estaba el príncipe, el rey de España, y todas las personalidades que vinieron a acompañarlo. Entonces desde ahí en adelante ha venido sucediéndose un ataque sistemático de las FARC, porque no han querido aceptar que Álvaro Uribe haya llegado
a levantar un Estado que estaba fallido. ¿Cómo era un Estado fallido en ese momento, Álvaro? Ya que tocamos ese punto, nosotros no podíamos salir de aquí. La gente, algunos rechazan que para qué miramos el espejo retrovisor. No, no es mirar el espejo retrovisor, Álvaro. Es mirar una realidad de lo que estaba pasando. Yo no me podía trasladar a Bogotá por carretera. Teníamos que hacerlo por avión. Y por aire. aquí al Salado no se podía ir. No, doctor no podíamos Ramos. salir Estaban los de las FARC ahí en la plaza de mercado del Salado. Y aquí para el lado de Juntas. Aquí en el cañón del Conveima, usted no podía dar ese papayazo. Estamos totalmente encerrados, secuestrados en las ciudades. Pues recuerde que ahí fue secuestrado en el cañón del Conveima el maestro de maestros del periodismo tolimense Arnulfo Sánchez López, aquí en el cañón del Conveima, en Villarrestrepo. Bueno, es decir, nos tenían secuestrados en las ciudades. Y llegó Álvaro Uribe, y eso es lo que no les gusta a la gente. ¿Usted se acuerda cuáles fueron las 3 propuestas de él que mucha gente no la entendía? Primero, seguridad democrática. Seguridad democrática, Álvaro. Porque había que generarle seguridad a los colombianos para que se acabaran las pescas milagrosas, para que pudiéramos viajar, para que pudiéramos seguir conviviendo y que la gente no se siguiera yendo de Colombia, porque la mayoría de colombianos que lo podían hacer se iban. ¿Me permite una observación? Sí, yo sé que por eso le dije para que me la corrigiera. Es yendo, no yendo, bueno, yendo. Muy bien, lo dije porque yo sabía que usted estaba piloso. Ahora con el dice, idioma. lo estaba probando. Pues lo probé. Bueno, se estaban yendo, ¿no? No Sí, yendo, sí. sino yendo. Yendo. Bueno, con la... La de yuca, la de con, yuca. Con la de yuca, no con las dos, ¿no? No, con ella no. O sea, Bueno, ella es la doble L, ¿no? Yendo del país los que podían salirse y los que no se podían salir, pues nos quedamos aquí esperando a ver cuándo nos llegaba el turno. Entonces, la primera propuesta fue seguridad democrática. A usted lo tuvieron en la mira. Recuerde que le hicieron atentado a Expreso Ibagué y usted era el gerente en esa época. No, en la casa ahí. Por eso en la casa ahí de Casa Club. Sí, no, cuando estaba en el Congreso, porque yo presenté una proposición en el Congreso, precisamente para que el ministro de Defensa de la época nos explicara qué estaba pasando con las tomas simultáneas. Es que aquí hubo una toma simultánea en Roncesvalles, en Prado, en Dolores. Ayúdeme. No, muchos municipios. Vean, mi Allí en mi Anaime, pueblo, Venadillo, fue víctima de varias tomas. 4 tomas Venadillo. Sí. Y entonces no les gustaba que nosotros levantáramos la voz. Yo me acuerdo que en Dolores hubo 10, 12 policías que resistieron el ataque de la guerrilla y la comunidad los protegió a lo último en Dolores. Pero en Prado sí sucedió algo muy doloroso, muy aberrante, que la comandante guerrillera que le tocó ese espacio ahí, los hizo bailar en pantaloncillos en las plazas y después los asesinaron ahí en Prado. En Prado a las 12 de la noche volaron la catedral, la iglesia. Iglesia, sí. Volaron la iglesia, nos tocó ir después nosotros conseguir que me ayudó mucho Henry Barón con unas tejas y todo para hacer una ramada para que pudieran hacer la ceremonia espiritual. Para oficiar la misa, ¿no? Y acuérdese usted lo que pasó en Villarrica, que Romaña trató de tomarse a Villarrica, pero allá hubo un cabo de la policía que resistieron 48 horas y no pudo Romaña entrar allá a Villarrica, y lo mismo llegaron en Conocer. Es decir, la gente se le olvidó todo eso que nos tenían aquí totalmente. Por eso Colombia en ese momento era un estado fallido. Llega Álvaro Uribe y entonces propone la seguridad democrática, que ahí hay una gran discusión de carácter constitucional y legal, porque cuando él habla de seguridad es democrática. ¿Esto qué quiere decir? Que no se pueden violar los derechos humanos, porque hay algo en el derecho constitucional que la gente dice, bueno, ¿las FARC han violado derechos humanos? Claro que sí. Pero constitucionalmente y legalmente
violan derechos humanos los que se alzan en armas? Claro que los violan. No, pero, Claro. pero legalmente no están violando los derechos humanos. Por eso fue la gran discusión de que se les aceptara a ellos, que eso lo hizo Juan Manuel Santos, que todos los hechos de violación de derechos humanos, de bombas, mejor dicho, todo lo que hicieron, que fue violación a los derechos humanos, pero entonces se les dio estatus político. Se les dio estatus político. ¿Y cuándo se les da estatus político? Cuando Juan Manuel Santos envía una comisión por fuera de todo lo esperado y empiezan a dialogar. ¿A dónde empezaron a dialogar? Donde le dieron a él el premio Nobel. ¿Dónde le dieron el premio Nobel? En Noruega, ¿no es cierto? Sí, señor. Entonces ahí empezaron, que no creíamos que eso podía ser cierto. Después vinieron a La Habana, después vino pues, todo el entramado que hicieron comunista, digo yo, porque no es de izquierda, para llegar hasta donde llegaron a La Habana. Entonces se sentaron ya oficialmente y desde ese momento, entonces les dio estatus político y viene con la estrategia importantísima de un código que no existe, que yo decía desde estos micrófonos que el que me presentara el código, yo daba un premio. ¿Se acuerda cuál código? ¿Cuál fue? ¿Con base en cuál código hicieron ese acuerdo de paz? ¿Cuál? Es que no. ¿El de la justicia qué? La justicia transicional. Ah, justicia transicional, sí. No hay sí, código, no hay código, es un acuerdo entre dos, es un acuerdo de paz que se hace entre dos naciones que están en guerra y llegaron a lo último a ponerse de acuerdo. Entonces Juan Manuel Santos aceptó ese acuerdo sin condiciones. Por eso yo digo que el Estado en La Habana claudicó. ¿Por qué claudicó? Porque Juan Manuel Santos es el jefe del Estado como presidente. Y ahí es cuando él entra a hacer una negociación sin condiciones. Todas las condiciones las impuso la FARC y las sigue imponiendo y las sigue imponiendo. Entonces vemos de que esto no ha parado porque la primera condición que ellos lograron era que no fumigaran más, que dejaran quietos los cultivos del narcotráfico y sigue la tragedia y sigue la tragedia. Es decir, esto no ha parado, Álvaro, no ha parado. ¿Y qué pasó ahora? Que se volaron, que ahora hablamos de las disidencias de la FARC. Sí, claro. Que ¿sí es disidencia? Sí, disidencias. Sí, pero son los mismos, son los mismos. Entonces estamos en un conflicto armado tan delicado que yo no sé hasta dónde vamos a llegar. Voy a pedirle un favor a Davis. ¿Cómo hacía Davis? Sí. Al ingeniero. David Valero. David Valero, al ingeniero de sonido. Yo quiero hoy mostrar un video que me gustó mucho de un politólogo que está mostrando qué es lo que nos espera. ¿Sí? Elvis, el video de este señor, voy a decirle ya. ¿De quién será? ¿Tenemos una llamada, Álvaro? No, pero sí tenemos algunos mensajes a través de Facebook Live en este momento, las personas quienes se han venido conectando. Mayerly Aguiar, hola, buenos días. Blanca Osorio igualmente nos deja un mensaje, buenos días. Hilda de Jesús Calderón Londoño, buenos días y bendiciones. También Fabián Polanía se conecta en este momento, al igual que Pedro Miguel Martínez Vega, Carmen Amelia Chávez, bendiciones para todos. Y también un mensaje por parte de Liliana Herrera de muy buenos días. Son algunos de los mensajes que tenemos a esta hora a través de esta transmisión. Recordemos que estamos en radio y en Facebook Live. Perfecto. Me parece muy importante, doctor Ramos, esos mensajes de los que nos están siguiendo a través del Facebook Live, ¿no? Porque como usted hablaba del adelanto tecnológico que hemos tenido, y este adelanto nos permite eso precisamente, saber quién nos escribe. Bueno, mire, ya tenemos aquel video que yo quería mostrar. Ahí, dice el de Democracia en Acción. Sí, ya lo está viendo. Econoticias 50 años. Sí. ¿Sí escucha, Álvaro? No escucho, no. Lo observo.
Lo estaba observando, pero no escuchaba. Estamos conectándonos. Lo vemos en este momento, pero pues a través de Facebook Live vamos a tratar de que nuestros seguidores también y quienes están conectados puedan escuchar este video. Ser de izquierda tiene su innegable atractivo. En los colegios, las universidades, los medios de comunicación, todos los días nos dicen que para ser buenas personas, para tener supuesta empatía y para, por supuesto, estar a la moda, uno tiene que ser un buen izquierdista. Pero yo elijo rechazar categóricamente a la izquierda y en este video te doy mis 5 razones. Razón número 1. La izquierda es la ideología más asesina de la historia. Izquierda y derecha son categorías políticas que nacen en el marco de la Revolución Francesa. Los jacobinos, la primer fuerza de izquierda, por así decirlo, del mundo occidental, fueron los primeros en establecer un gobierno de partido único, que a través del Comité de Salvación Pública asesinó a más de 35.000 personas por no adherir o por oponerse al régimen revolucionario a través de lo que se llamó el terror. Pero el siglo XX vería llegar al poder a la izquierda socialista a través del movimiento comunista bolchevique, de tipo marxista-leninista y maoísta. Entre 1917 y 1991, estos llevaron adelante las matanzas más cruentas de nuestra historia moderna. Aunque a menudo se procure ocultar esta realidad, inauguraron en el mundo la utilización de los llamados campos de concentración para la represión ideológica masiva, donde mediante deportaciones en masa de población se lograba una esclavitud general mediante una red de instalaciones de trabajo forzado. Estos son los números de asesinatos que solamente durante el siglo XX la izquierda cometió. Unión Soviética, 20 millones de muertos. China, 65 millones de muertos. Vietnam, 1 millón de muertos. Corea del Norte, 2 millones de muertos. Camboya, 2 millones de muertos. Europa Oriental, 1 millón de muertos. América Latina, 150.000 muertos. África, 1.700.000 muertos. Afganistán, 1.500.000 muertos. Todo esto solamente contando los casos del comunismo en el poder, es decir, sin contar los muertos en manos de organizaciones terroristas y guerrilleras de izquierda a lo largo y ancho del mundo. Por ejemplo, sin contar los más de 21.600 atentados que cometieron Montoneros y ERP en la Argentina. Por ejemplo, sin contar los más de 12.500 muertos que se llevó el Sendero Luminoso en el Perú. Si de asesinatos se trata, es bueno recordar que el primer país en el mundo que legalizó el aborto fue la Unión Soviética en el año 1920 y que en América Latina el primer país que legalizó el aborto fue Cuba en el año 1965. Es por eso que el más importante político libertario del siglo XX, Ron Paul, ya nos decía en su libro Aborto y Libertad que el aborto estaba íntimamente ligado con el totalitarismo de los movimientos comunistas. Razón número 2. La izquierda en el poder recorta todo tipo de libertades. Como explica Norberto Bobbio en Derecha e Izquierda, la médula ideológica del izquierdismo es su igualitarismo. Derecha, izquierda, Norberto El deseo de hacer iguales a los hombres, más allá de la igualdad ante la ley, lleva a la izquierda a destruir la libre iniciativa y la espontaneidad social. Además, el Estado reclama cada vez más poder porque siempre se necesita más poder para lograr la ansiada igualdad. Asimismo, dado que para ser iguales a los distintos hay que tratar a las personas necesariamente de manera desigual, la izquierda termina también estropeando la igualdad ante la ley. Veamos, por ejemplo, el ranking 2018 de la Heritage Foundation, que indexa a los países según su nivel de libertad económica, midiendo cantidad de impuestos, de subsidios, de regulaciones, de tramitaciones, etc. En este ranking, que escruta 180 países, los últimos 3 puestos se los lleva Corea del Norte, Cuba, Venezuela. La Bolivia de Evo Morales figura en el triste puesto número 173. Pero la izquierda no solamente aplasta la libertad económica, lo mismo hace con el resto de libertades. Por ejemplo, la libertad de prensa. El ranking 2018 de Reporteros Sin Fronteras, que mide precisamente la libertad de prensa en el mundo, tiene en sus últimos 3 lugares a Corea del Norte, China y Cuba. No olvidemos al mismo tiempo que, por ejemplo, en Venezuela, entre el año 2011 y 2018, más de 3.200 ataques a la libertad de expresión han tenido lugar. Razón número 3.
la izquierda destruye la economía y el consumo. Llegó a veces Tres el grandes comunismo, no la izquierda. Sociólogos Ludwig von Mises, Max Weber y Boris Gruskus demostraron a principios del siglo XX que bajo el socialismo la contabilidad es imposible, porque la información requerida, que es provista por el sistema de precios, queda destruida. Hay dos tipos de casos: o bien la información no existe, como los llamados comunismos de guerra, porque lo que no existe es el dinero queda prohibido y la producción y la distribución quedan organizadas por un aparato de tipo militar, o bien la información no se genera correctamente, porque si bien las empresas utilizan dinero, lo que ellas ganan ya no depende de la demanda de los consumidores ni de la oferta en el marco de una libre competencia. Este segundo tipo, el llamado socialismo real, es el más conocido caso de economías estatizadas por la izquierda. En este caso, las empresas públicas son premiadas monetariamente a partir del cumplimiento de arbitrarias metas de producción establecidas por el propio Estado. Es sabido, por ejemplo, que la Unión Soviética terminó informándose sobre cuánto costaban ciertas cosas a través de catálogos de precios provenientes de los Estados Unidos, ya que el Estado apenas podía lograr regular unos pocos precios que igualmente no reflejaban ni la producción real de los productos ni su necesidad. Esto llevó siempre a estos regímenes a la institución de la cola, para que la gente pudiera conseguir escasos bienes de consumo que finalmente debían ser racionados para que alcanzaran para todos. Así como también se daba el abandono de tiradas enteras de producción sin nunca ser consumidas, o que fuera más fácil para un campesino almacenar tractores rotos que comprar las refacciones. Pero por otra parte, en su ansiedad por igualar, la izquierda termina arrasando con los incentivos económicos que llevan precisamente a los hombres a producir. Esto es muy fácil de entender. Supongamos que Juan gana 10 y Pedro gana 6. Lo que la izquierda dice es: hay que quitarle 2 a Juan para igualarlo respecto de Pedro. El problema es que seguidamente Juan, que ganaba 10, ya no va a tener más incentivos para continuar ganando 10, sino que su productividad va a caer a 8. Y así sucesivamente la torta se va haciendo siempre cada vez más pequeña. Si a la redistribución compulsiva le sumamos un Estado que va avasallando los derechos de propiedad, que afecta a la iniciativa privada, que engrosa cada vez más el sistema público y aumenta sus regulaciones, tal como siempre ocurre en los regímenes de izquierda, lo que veremos afectarse en definitiva y de forma indefectible es la economía. Razón número 4. La izquierda destruye la calidad de vida. Este punto está íntimamente ligado al otro y los datos y los números están a la vista de todos. Por ejemplo, Ucrania. Stalin, entre el año 1932 y 1933, provocó una histórica hambruna en ese país, en la cual murieron de hambre más de 4 millones de personas, y para el año 1934 el índice de natalidad había bajado hasta un 40%. Miremos si no el caso chino. Con el régimen totalitario implementado por Mao Zedong, la tasa de pobreza era de un 80%, pero con las reformas de mercado del año 1978 por Deng Xiaoping, ese número empezó a decaer y terminó siendo del 10%. Esto significa que, dejando atrás el socialismo a partir de las reformas de mercado, China logró sacar de la pobreza a más de 500 millones de personas. Veamos también lo que sucedió en Cuba. Finalizando los años 50, antes de la revolución de Fidel Castro, el Atlas Económico Mundial de Ginzburg colocaba a Cuba como el tercer país de mayor ingreso per cápita de Latinoamérica, después de Argentina y Uruguay. Hoy, Cuba ocupa el penúltimo puesto del ranking, con $7.602 del PBI per cápita, mientras que en Chile, por ejemplo, el ingreso es de $27.058 per cápita, y el primero en América Latina en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU. Y tenemos el caso venezolano frente a nuestras propias narices. El llamado socialismo del siglo XXI dejó en la pobreza a un 87% de su población. En el año 2017, por ejemplo, el 64.3% de los venezolanos bajó de peso un promedio de 11,4 kilogramos. Y el 76% de la población escolarizada hoy no concurre a clases por no tener alimentos en sus estómagos. La penuria también se puede medir por la emigración. 4 millones de venezolanos han abandonado Venezuela desde la instauración del chavismo. No importa que vivas bajo un océano de petróleo, la izquierda siempre empobrece a la gente. Y finalmente, razón número 5, la izquierda es la religión laica de los resentidos sociales. La frustración es una realidad psicológica de la cual nadie está a salvo. Es propio de la limitación humana no lograr aquello que nos proponemos en todos los casos. Siempre hay algo que no conseguimos ni podremos conseguir. El ser humano, por definición, es falible.
Acá es donde la izquierda interviene, calmando la frustración y trastocándola por resentimiento. Lo que la izquierda te dice es, vos no tenés ninguna responsabilidad individual sobre tus actos. Vos sos una simple víctima más de un sistema esencialmente injusto que te llevó a fracasar. La izquierda le ofrece al resentido un alivio de tipo psicopolítico, construyéndole un enemigo abstracto en el cual poder depositar todas sus frustraciones. Llámese capitalismo, patriarcado, heteronormatividad, imperialismo, colonialismo o como ustedes quieran. Pero de la frustración por conseguir el mayor éxito no viene necesariamente el resentimiento. Puede venir el denodado esfuerzo hacia la autosuperación en la medida en que la persona identifique en su fracaso aquella cuota de responsabilidad individual que le compete y se proponga remediarla. Y decimos cuota porque la responsabilidad individual es siempre eso, una parte del fenómeno. El resentimiento proviene de la frustración cuando no se tiene la voluntad de hacer un análisis equilibrado entre el propio fracaso y las posibilidades de prosperar. De esta forma, para proteger lo que queda de autoestima, se eliminan las responsabilidades individuales y se buscan solo los agentes externos como causa de los propios problemas, usando a determinadas estructuras sociales como chivo expiatorio. Estas son tan solo 5 razones de las tantas que podría darte. Si vos tampoco te considerás de izquierda, te invito a que levantes tu voz, a que no tengas miedo. Este es el momento de hablar contra ideologías perniciosas que se nos venden como modas y que no son otra cosa que una pieza más del establishment. Bueno, Álvaro, quise hoy mostrar este video que lo he visto 5 veces también, en una forma muy pausada. Este tipo es un periodista español, doctor en ciencia política, muy capacitado, y tiene un programa que se llama La Voz Liberal, es decir, la voz liberal desde el propio sentido del pensamiento liberal abierto. Y él determina muy bien que eso de izquierda y derecha, como lo dice Norberto Bobbio en su libro de Izquierda y Derecha, es un argumento que surge de la Revolución Francesa. Entonces, aquí calificamos de derecha que a los ricos, que a los empresarios son de derecha, ¿no es cierto? A los uribistas. Bueno, a los uribistas. Y calificamos de izquierda que a los que protestan, que a los que son de izquierda. Que a los pobretones. Que a los pobretones son de izquierda. Y resulta que ni lo uno ni lo otro, porque realmente la derecha no existe para mí. Lo que existe después de la Revolución Francesa... A propósito de ese tema, me escribe Carlos Ángel Sepúlveda Bonilla, dice: hay violencia generada por extrema derecha y extrema izquierda, además de la violencia que genera el narcotráfico y la política. Listo, muy bien, Carlos, lo estuvimos llamando a ver si participa. Claro que todavía hay tiempo. Todavía clasifica. Entonces yo quise analizar esto hoy porque estamos en peligro, Álvaro. Usted lo ha manifestado hoy. En peligro porque se está atentando, ya no es cambiar esto, la democracia que nos permiten las urnas, sino es asesinando al presidente de la República. Grave eso. Pero eso no es nuevo, eso ha venido sucediéndose en los últimos años, que todos los que aspiran a la presidencia, pues los han venido asesinando. Mataron a Álvaro Gómez, mataron a Gaitán. Sí. Todos los que están como contra el sistema, y entonces confunden las cosas. Después de eso, lo último que vimos en el siglo pasado, muy recientemente, fue el homicidio o asesinato de Pizarro en un avión, de Antequera, es decir, todos nos estamos matando. ¿Por qué? Porque hay una confusión en que precisamente que hay que quitarle a los ricos para darle a los pobres. Y lo que está en peligro en Colombia es la democracia que tanto queremos, doctor Ramos, por la que tanto nos hemos esforzado. Usted dijo, Sepúlveda, llame. Pues ya llamó, ahí lo tenemos en línea. Carlito, buenos días. Carlos. Aló. Sí, Carlos. Muy buenos días. Buenos días. Un abrazo especial para mi amigo el doctor Gustavo Ramos y también para usted, Alvarito Morillo. Los he estado escuchando atentamente, por supuesto escuché el audio del video del que hace mención el doctor Gustavo Ramos,
Pero yo me pongo a pensar que la violencia en este país viene de hace muchos años. Yo diría que centurias, casi que milenios, porque todo comienza en los enfrentamientos entre las tribus indígenas, después la guerra contra los españoles, y continuamos mirando la historia y estamos signados por guerra. La propia guerra que libró Simón Bolívar contra los españoles. Y después cómo va avanzando el país en medio de las guerras internas, en medio del federalismo, la guerra que plantearon Santander y Bolívar, y vamos avanzando en la historia, y entonces se crean los partidos políticos, el uno crea el Partido Conservador, el otro crea el Partido Liberal, y hay enfrentamientos, y continuamos, y entonces llegamos a los 900, y comienza a producirse una cantidad de fenómenos de violencia, entre ellos la violencia partidista, aquellas donde liberales y conservadores se mataban por embestirle a un trapo rojo, por unos ideales mal planteados por los dirigentes hacia el pueblo. Entonces uno ve cómo siempre hemos estado en este fenómeno de violencia. Termina entonces esa violencia partidista con el Frente Nacional, pero comienzan a surgir otro tipo de violencias en este país. Y ahí vemos entonces que el narcotráfico empieza a abrirse campo en el país y es uno de los mayores generadores de violencia en nuestra nación. Y por supuesto, ¿qué decir de la violencia que han generado las guerrillas a partir de Manuel Marulanda Vélez cuando funda ese grupo guerrillero y los demás que han surgido, unos que se mantienen, otros menguados, otros que han desaparecido, pero han sido actores de la violencia en este país. Y la violencia política que nunca ha desaparecido. Hoy mismo hay violencia política en este país. Han llevado este país en este momento de una manera irresponsable, los unos y los otros, a mirarse rayado quienes piensan diferente. No, podemos vivir en el mismo país y pensar diferente. Yo respeto lo que tú piensas, pero tú respeta lo que yo pienso. Esa intolerancia es lo que nos está llevando a este país por el abismo. Yo estoy muy preocupado por lo que está pasando en Colombia. Indudablemente el recrudecimiento de la violencia, viniere de donde viniere, es muy mala para un país que sufre también esta pandemia, que se encuentra en un momento de desarrollo truncado justamente por ese fenómeno de salud que venía abriéndose paso firmemente en el concierto de los países latinoamericanos y tercermundistas, pero que también, miren ustedes, la pandemia no ha sido óbice para que la violencia pare. Sigue habiendo violencia, siguen matando, mire, van 200 y pico de líderes sociales asesinados en los últimos 2 años en Colombia. Todo lo que está ocurriendo en torno al narcotráfico, todo lo que está sucediendo en nuestro país, nos tiene bastante preocupados y alguna cosa tenemos que hacer para salir de este hueco de violencia tan horrible en el que está nuestro país. Los de ahora tenemos que comenzar a trabajar fuertemente para que los del futuro, nuestros hijos, sus nietos, Gustavo, los míos, su nieto Álvaro Murillo, su nieta, vivan en un país mucho mejor. No, ese es un análisis de una persona... Muy bien centrado, muy bien, que tiene lógica, ¿sí? Es un racionamiento obvio el que ha hecho Carlos Ángel. Mire, Álvaro, mirando el preámbulo de la Constitución del 91, que muchos pues no crean en eso, pero ¿por qué fue convocada la Constitución del 91? Me voy a permitir aquí leerlo muy brevemente. Dice lo siguiente: preámbulo. El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, porque hubo unas elecciones para nombrar unos delegatarios. En eso una convocatoria total, se presentaron los que quisieron. Amplia. Menos la FARC no quiso participar. Pero fue invitada. Claro, porque ellos querían era que les dieran la mitad del poder como lo están logrando. Invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación, porque estábamos agarrados, y asegurar a sus integrantes la vida. Por eso se convocó, por asegurar a los integrantes de la nación la vida.
la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico democrático, participativo, que garantice un orden político, económico, social, justo y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sancionar y promulga la siguiente constitución. Mucho, eso fue una convocatoria a la paz, esa constituyente del 91, y nos trajo cosas muy buenas, pero buenísimas. Se le agrega a la constitución del 91 la parte social. Por eso es que algunos dicen el Estado social de derecho, porque así lo dice la Constitución. Entonces, yo ahí tengo La Constitución anticipó ese término, social. Claro, que era lo que reclamaba todo el mundo, que a dónde está lo social, que es el terreno abonado para los que no quieren la democracia, los que quieren quitar las libertades. Para los anarquistas. Para los comunistas, como el video ese que acabamos de decir. Entonces se agrega la palabra social y viene algo fundamental. La Constitución del 91 se fundó en el respeto a la dignidad humana. ¿Qué es eso? Algo tan importante, es decir, la vida, la persona, y de la dignidad humana se desprende el primer... Lo importante es el hombre, ¿no? Es la persona. Claro, entonces por eso el artículo 11, que ahí empiezan los derechos fundamentales, nos habla, el título segundo de la Constitución, de los derechos, la garantía y los deberes. De los derechos fundamentales, el derecho a la vida. Empieza con la dignidad humana, lo primero es el derecho a la vida. Y el artículo 11 dice, el derecho a la vida es inviolable y no habrá en Colombia pena de muerte, y vienen a desarrollarse constitucionalmente ese artículo. Ahí hay 100 sentencias. Lo que no respetan los grupos extremistas, el derecho a la vida. Entonces, ¿qué es lo que estamos reclamando? ¿Por qué no nos unimos? ¿Por qué no dejamos de matarnos? Pero la gasolina es el narcotráfico. Y yo hago responsable de lo que está pasando a un solo señor. Y ese señor se llama Juan Manuel Santos, que fue el que nos entregó, claudicó en La Habana, un estado que nosotros no estábamos perdiendo la batalla, la estábamos ganando. Se necesitaba seguir y continuar precisamente con lo que a algunos no les gusta, con el gobierno que emprendió desde el 2002 el doctor Álvaro Uribe Vélez, y este señor nos entregó allá sin condiciones y miren las consecuencias. Pero como se nos acabó el tiempo, será en otra ocasión. Pero aquí, en ese video que vimos, ¿qué dicen los chinos? Los chinos comunistas, ¿a dónde pasaron? A la competencia no, sino a la economía de libre mercado. Siendo comunistas, dijeron, no, aquí no podemos seguir en la misma... Se dieron cuenta que no estaban por el buen camino. No, el libre mercado. Y la China nos tiene jodidos con el libre mercado, Y eso es lo que el señor Petro dice que hay que acabar, el libre mercado. Así los productos chinos sean de pésima calidad, pero invadieron al mundo. Claro, con el libre mercado. Se dieron cuenta que no hay otra opción sino el libre mercado. Bueno, se nos acabó. Ya para irnos... es que usted tiene una pinta como el América de Cali. Hoy el Deportes Tolima juega con el América. Usted parece que fuera americano. No, lo que pasa es que mi pensamiento es muy rojo. Mi pensamiento es muy liberal, abierto, ¿no? No tengo ese pensamiento. Usted como que tiene ese remordimiento de conciencia de haberse ido del Partido Liberal. No, nunca. Bueno, llegamos al final de Democracia en Acción. Muy buenos días. Desde Ibagué, ciudad emprendedora, turismo.